Le doy la Bueno, bienvenida a todos, muy buenas tardes. Les habla María del Rosario Vázquez, directora del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias. Hoy estamos retomando con una segunda sesión el tema Africanías y sus orígenes, ancestralidad de la gente afro en Colombia, conferencia ofrecida por el doctor Jaime Arocha Rodríguez. Jaime es doctor en Antropología Cultural de la Universidad de Columbia, investigador emérito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es miembro fundador del Grupo de Estudios Afrocolombianos del Centro de Estudios de la Universidad Nacional de Colombia. Fue profesor de la Universidad Nacional y de la Universidad Externado y miembro de la Comisión de Estudios de la Violencia en Colombia. Entre los años 2011 y 2014 representó a Colombia en el Comité Científico Internacional del Proyecto UNESCO La Ruta del Esclavo. Desde 2008 escribe una columna en El Espectador en la cual toca temas relativos a la cultura, la historia y los conflictos que enfrentan las comunidades negras en Colombia. Actualmente es miembro de la Junta Nacional del Folclor del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias y es director de la nueva revista colombiana de folclor, cuyo próximo número será sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Muchas gracias, Jaime, por tu generosa iniciativa para compartir con todos nosotros tus amplios conocimientos sobre estos temas de interés para la comunidad afro y para todos los colombianos. Una vez termine la conferencia del doctor Arocha, daremos un espacio para comentarios y preguntas de los asistentes. Muchas gracias y entonces le damos la palabra a Jaime. gracias, María del Rosario. Las presentaciones siempre me causan, ay, yo no sé, como que pienso en esa eh, eh, relato del maestro Osuna de las caricaturas mostrando a la gente de espaldas que nunca se reconocía. A mí me pasa más o menos con las presentaciones, algo así. Y bueno, entonces voy a continuar con la reflexión sobre la manera como los rastros, eh, algunos más intensos, otros menos, de memorias africanas, perviven entre las poblaciones de ascendencia africana, comunidades negras, como quedaron reconocidas en el artículo 55 transitorio de la Constitución, luego transformado en Ley 70 de 1993. Yo voy a hacer una recapitulación rápida de eh, a lo que me referí en la semana pasada, y de ahí pasar al resto de lo que no traté el 29 de febrero. Eh, entonces, creo mm, eh, que pertenezco a una escuela que dice que la gente negra en Colombia retiene memorias de África, y esas memorias, pues, debido al impacto de la presencia en el nuevo continente y demás, pues tienen unas características de que pueden ser fragmentarias y demás. Y veíamos la semana pasada, perdón, el 29, que los migrantes forzados desde África llegaron desnudos. Yo quisiera resaltar que llegaron desnudados, más bien, desprovistos de muchas de sus cualidades, pero cuando uno lee al padre Alonso de Sandoval y su libro publicado a principios del siglo XIX, sobre todo en el capítulo donde dice las principales naciones etíopes que se conocen en el mundo, pues se da cuenta de que esos cuerpos desnudados contenían una cantidad de información para la memoria tremendamente importante, como las escarificaciones y los tatuajes como marcas de identidad, los peinados y los recuerdos de los colores de la ropa. Muy importante, la ropa
la ropa y la afiliación étnica aparecen descritas por Sandoval. Más adelante les voy a dar un vínculo con un facsímil de la obra de Sandoval que me mandó Daniel Varela, exalumno mío que está, hace su doctorado en Michigan, y para que tengan ustedes esa maravilla de texto. Les recuerdo que el padre de Sandoval fue evangelizador de la gente esclavizada, puso mucho en duda la crueldad de la esclavitud y entonces hizo una etnografía a partir de entrevistas con gente que había llegado de muy diversos puntos del África Central y del África Occidental. Se valió de traductores que en ese entonces los llamaba lenguaraces, y con base en eso publicó entonces ese segundo capítulo del libro de él que se llama De Instaurata Salute, que hace el recorrido desde Mali desde el actual Mali hasta el actual Ghana. Por otra parte, pensando mucho en la obra de Manuel Zapata Olivella, traté de hacer énfasis en que esa persistencia de la memoria africana o de los rastros de memoria tienen que ver con la búsqueda de la libertad. Y Manuel Zapata en Changó el Gran Putas, pues nos muestra las rebeliones, los actos de rebeldía que ocurrieron en los puertos de embarque, y cómo también esa rebeldía se dio en los puntos de llegada, ya fuera mediante el cimarronaje militar, es decir, la constitución de aldeas fortificadas para hacer oposición armada al régimen español, o el cimarronaje simbólico o mágico que tomó diferentes formas. El otro elemento muy importante que me parece a mí debe ser enfatizado es el que contradice la idea de que la Inquisición, en su proceso de perseguir herejes y apóstatas, también contribuyó a borrar la memoria de África. Y más bien, en una obra como la de Adriana Maya sobre la brujería en Cartagena y el enfrentamiento con el Tribunal de la Inquisición, pues se ve claramente cómo los inquisidores, si bien de verbo, digamos, perseguían a los herejes de otro lado, se valían de los conocimientos de ellos en dos ámbitos muy importantes, el de la curación y el de la magia amorosa. Entonces, esa idea de que la Inquisición tuvo un efecto devastador sobre la memoria, pues tiene que reevaluarse en el sentido de que esa Inquisición, esos inquisidores tenían una actitud doblemente hipócrita tal vez hacia esos llamados herejes. Y luego pues también retomar que en Changó, el Gran Putas, pues aparecen esas personas condenadas por la Inquisición, rebelándose, negándose a confesar su herejía, y más bien afianzándose en sus creencias, así tuvieran que sufrir torturas tan espantosas como las del potro. Dejo para la presentación que quede en YouTube los periodos de de los diferentes auges de personas venidas de África, o pues con el primer periodo, que es realmente de los ladinos que llegaron de España. Recordamos lo que expliqué sobre Ñúfalo de Olano como descubridor del Océano Pacífico, y habíamos despejado, digamos, ese primer periodo de 1533 a 1580 de la gente habitante, por una parte, de la curva del Níger
luego los ríos Senegal y Gambia, y luego más al sur hacia la región boscosa de las Guineas. Y repasó pues que se trataba de dos poblaciones o dos conjuntos poblacionales muy distintos, los unos musulmanes, los otros animistas de selva tropical. El siguiente periodo, entonces, de 1580 a 1640, que voy a tratar de despejar con más calma hoy, que es el de los ngolas, congos y demás que pues, fueron capturados en el curso del río Congo, para luego seguir con los Ashantis, los Fantis o Asandes y Fandes de 1640 a 1703, que para ubicarnos en Ghana y Costa de Marfil, fundamentalmente, como trataba de decir la vez pasada, también podríamos ubicarnos por ríos. Primero río Níger, segundo río Congo, tercero el Volta, cuarto, del 704 al 13, regresaríamos al Níger, pero ya en su desembocadura, para concentrarnos en los pueblos Yoruba, Igbo, otra vez Fanti. Y esto me permite recordar que a pesar de que hay unos auges de captura, no quiere decir que gentes de otros lugares no hubieran llegado. Entonces, por eso aquí en este periodo aparecen los Yoruba y los Fanti también, es decir, gente de la desembocadura, que fue embarcada en la desembocadura del Níger, pero también gente que provenía de, de Ghana y Costa de Marfil. Pasamos al periodo de 1714 a 1740, donde volvemos a tener una presencia fuerte de gente de Costa de Marfil y de Ghana, afiliados a la familia lingüística Akan. Tenemos la presencia de los Ebés, los Fon, y he puesto en cada periodo el destino de la gente. Entonces, en este caso, el énfasis son las haciendas de Trapiche, y si me alcanza el tiempo hoy trataré de detenerme un poco más en eso. Y por último, el periodo de 1740 a 1810, que es ya el último periodo de la gente nacida en África, y de ahí en adelante el reemplazo por los llamados criollos, que para autores como Germán Colmenares fueron producto de criaderos de esclavos y esclavas, sobre todo en las márgenes del Valle del Cauca. Y resalto esa noción de criadero por su inhumanidad. Entonces sigo, ahora me estoy como demorando demasiado en el repaso. Dejo en la presentación para YouTube las fuentes que han servido para documentar estos periodos, pero hago énfasis en que hay un instrumento contemporáneo muy importante, que es la base de datos de los viajes de la esclavitud, pues que requiere una profesionalismo estadístico y computacional, que para poder aislar los periodos, los embarques que se hicieron con la gente hecha cautiva y demás, y poder entonces, de acuerdo con eso, de precisar estas tablas que yo he presentado. Como digo, esa página se llama Slave Voyages, y se encuentra en la web y se puede consultar para ver la precisión de los embarques que se hicieron. Dejo aquí en la primera referencia la versión digital de el Tratado de la Esclavitud de Alonso de Sandoval, para quien quiera la baje. Es, como digo, una versión facsimilar de la obra original. Repaso entonces que este primer periodo involucra, me dicen si se ve la flechita. Sí, doctor, se ve. Perfecto, Jaime. Entonces estamos hablando de la gente de la curva del Níger, ¿sí?
que me parece que son muy importantes de resaltar: su aporte a la creación de un sistema universitario en las llamadas madrazas musulmanes. Las madrazas pues estaban siempre junto a las grandes mezquitas, o han estado porque siguen existiendo, y se parecen mucho a los colleges ingleses o norteamericanos, en el sentido de que los alumnos iban a estudiar allá y se quedaban con sus tutores. Y eso se ve muy bien en una obra que pongo más adelante, que es la obra de Maryse Condé Segú sobre la familia, la dinastía de los Traoré, que son de esta parte, y cómo uno de ellos, Tiéfolo, se va a estudiar a Tombuctú y permanece en algo muy similar a lo que sería un college de Inglaterra o de los Estados Unidos. Eso por una parte. Por otra parte, la importancia de esta zona del Níger con la constitución de lo que llamaríamos hoy en día una constitución para la consolidación del imperio de Mali, a partir de las ideas del emperador Sundiata Keita de principios del siglo XII, donde está lo que se conoce como el Kurukan Fuga, que es para muchos un antecedente importante de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Hoy en día, como lo expliqué la vez pasada, todos estas contribuciones y demás se hallan amenazadas por la expansión fundamentalista. Teníamos además de eso la importancia de esta región como proveedora de alimentos para el mundo. Me concentré en el arroz rojo, o algunos lo llaman el arroz negro, Oryza glabérrima, domesticado en esta zona del Níger hace 3000 años. En la conferencia pasada quedó un video sobre ese arroz, y también repasamos la transferencia de la tecnología de manejo del arroz, que incluye algo tan importante como el pilón, ¿no? Que está difundido pues fuertemente por todas las Afroaméricas y el Caribe, ¿no? Y tiene que ver con algo relevante, que es que la cáscara del Oryza glabérrima, ese arroz domesticado hace 3000 años, es muy frágil, y entonces requiere de un sistema como el del pilón para que no se afecte el cereal. Hablamos también, a partir de la obra de Andrew Sleuter, sobre la aportación de esta región en los ganados tempranos que llegaron durante la colonia, y también los pastos que fue necesario importar desde África para alimentar a esos ganados. Bueno, dejo sugerencias bibliográficas para que ustedes profundicen. He hecho énfasis en las novelas porque me parece que son una aproximación muy bella sobre todo los sentimientos, el amor y las filosofías. Y allí en la novela de Maryse Condé se habla del Duval. Yo mencioné brevemente que el Duval era el bosque que se había formado alrededor de Segú, donde estaban las placentas de los recién nacidos. Esta es la tradición de que la placenta del recién nacido se entierra con un árbol, a ese árbol se le rinde culto, y en el caso de los Traoré denominaron a ese lugar el Duval, y ya en la descripción que hace Maryse Condé para el siglo XVIII, ya eso era un bosque. Más tarde volveré sobre este rasgo que me parece tremendamente importante, por cuanto existe en todas los ámbitos de comillas, exportación, no me gusta la palabra, pero no hay, de exportación de cautivos y cautivas
existe la tradición del enterramiento de la placenta o del ombligo del bebé en un sitio, la siembra de un árbol, la adoración de ese árbol y por lo tanto un cimiento de hermanamiento, de fraternización con la naturaleza, que habla de algo que a mí me ha parecido muy importante y es la importancia de las religiones animistas y su papel en la preservación de la naturaleza y en el caso de nuestra crisis ambiental, pues como tantos autores han hablado de que en esos animismos está posiblemente la salvación de la superación de la crisis climática y ecológica de hoy en día. Y entonces finalmente creo estar llegando al segundo, la segunda gran región de captura de ilegal, lógicamente, de secuestro realmente de seres humanos hacia la exportación hacia las Américas, que es el Valle del Río Congo. Eh, lo que no quiere decir que en ese primer periodo hubiera llegado gente de esta región, como quiere decir que en este segundo periodo también hubieran llegado gente del Níger. Lo que quiere decir esto es las preponderancias. ¿Por qué la preponderancia en este caso? Porque ya para este periodo de, digamos, mediados del siglo XVII, hay un sistema tremendamente normado para el comercio de cautivos y cautivas, que es el mecanismo del asiento. Y ese asiento es un contrato monopolístico entre un Estado y una entidad privada, una corporación privada, mediante la cual esa corporación privada se comprometía a poner en las costas de América y el Caribe un número determinado de cautivos y cautivas para someterlos a la esclavización. Ese periodo de los asientos, cuando se reglamenta ese medio de exportación y se supera el sistema de las licencias que existió antes, uno de los asientos más importantes fue el asiento portugués, y como los portugueses se habían localizado su sistema de comercio a lo largo del río Congo, pues de ahí la preponderancia de ese conjunto de afiliaciones de personas que pertenecen a la familia lingüística bantú. Y pues muy importante de la contribución que van a hacer estos etnonaciones, va a ser la contribución del Muntu, el sistema filosófico religioso del Muntu, que consiste pues en el reconocimiento, en la guía cotidiana de unidades relevantes, una de ellas las de los vivos y la de los antepasados, otra unidad importante de la gente y la naturaleza, la otra unidad importante, la del espacio y el tiempo, y después la del espíritu de las cosas. Dentro de esta aproximación filosófico-religiosa, los objetos, piedras, vientos y demás se consideran que tienen emoción y espíritu, de ahí que tienen alma, y que esa alma la vivifica Momo, la palabra. Es que cuando preparaba esta conferencia de pura chiripa me encontré con, pasando las páginas de un libro que quiero recomendar, me encontré con las palabras de un autor, de un novelista de Guinea Ecuatorial que se llama Donato Ndongo, y él nos da una visión de ese mundo, pero de otra manera. Dice él, por eso el arte, y sigue, a ver, como este libro del cual tomo la cita es sobre la música de Guinea Ecuatorial, entonces por eso él está hablando de arte.
él no es el autor de este libro, la autora de este libro que voy a citar más adelante es Isabela de Arasandi. Perdónenme el desorden, pero no sé. Bueno, entonces Duenato Ndongo es citado por Isabela de Arasandi en el siguiente sentido. Por eso el arte, y sigamos apropiándonos de palabras europeas para expresar ideas africanas, en nuestras latitudes tiende a manifestarse integral. La música no se entiende sin poesía, la poesía sin danza, la danza sin máscaras, es decir, sin escultura, la escultura sin pintura, y todo ello ligado a la literatura oral. Ese tipo de unidades son fundamentales entre las etnonaciones a las cuales nos referimos. Manuel Zapata Olivella, en sus textos últimos, insiste en que ese muntu también lo compartieron las gentes que ya vimos anteriormente, como los Mandinga o los Yolofo o los famosos arquitectos Dogón, ¿sí? Y que hubo una difusión de esa filosofía desde el valle del río Congo hacia el norte. Y entonces, y de ahí que haya esa noción integrativa, integral de ver el mundo, entonces afecte, por ejemplo, a los pueblos musulmanes de la curva del Níger. Y ahí estaría uno de los conflictos con los fundamentalistas, porque los fundamentalistas rechazarían esas pinceladas tan importantes de animismo que tiene el Islam de esa región, que aparece maravillosamente retratado en el libro de Maryse Condé sobre los Traoré de la curva del Níger. Y yo quería aquí citar, porque quisiera devolverme al mapa, ¿sí? Hay una autora de Camerún que se llama Eleonora Miano. La gente de Camerún vino un poquito más tarde, pero lo que ella escribe es muy importante para entender parte de lo que sucedió con mucha intensidad en el Congo. Ella escribe un libro que se llama La estación en la sombra, que es sobre una madre. A ver, el libro es acerca de un grupo que entra a un pueblo y secuestra a 20 jóvenes, ¿sí? Y se los lleva aquí en Camerún, se los lleva a la costa y de aquí los exportan hacia las Américas. Una madre, las madres se vuelven como locas, pero una que trata de mantener su cordura hace algo maravilloso, que es excavar el lugar donde ella había enterrado la placenta de su hijo. Quita el árbol que estaba sobre ese hueco y saca, al hacer la excavación, encuentra una tierra bella, espiritualizada, digamos, y toma parte de esa tierra, la mete en un cántaro y sale del interior del Camerún hacia afuera a buscar a su hijo. La fuerza que la inspira a ella es esa tierra del sitio donde quedó la placenta del muchacho. Y finalmente llega a la costa para descubrir que ese joven no aceptó la esclavización y decidió suicidarse antes de ser embarcado. Además de esa historia que es de una belleza extraordinaria, este libro nos da porque se basa, el libro de La estación en la sombra de Eleonora Miano se basa en un conjunto de historias verbales sobre la trata vista desde África. Y entonces ella nos habla de cómo ese sistema se dividió en tres grandes categorías de actores de la exportación. Las víctimas que estaban, yo no sé si porque es que yo no sé, se me desaparece las víctimas que estaban en el interior de Camerún, y en la costa los que la mitad los que recibían las armas
para subyugar a los del interior y forzarlos a que los de la costa los exportaran. Entonces aparece ahí ese mecanismo tripartita detestable, horrible, pero que funcionó a lo largo de todo ese periodo de esclavización. Y pues yo recomiendo ese libro que ya se puede conseguir en librerías, pero también hay una versión digital. Eleonora Mialo, de paso, es una de las feministas más importantes del periodo contemporáneo, que aparece reseñada en el número que yo les recomendé la vez pasada del Malpensante, sobre el viaje de la vicepresidenta Francia Márquez al África. Bueno, entonces ahí volveríamos, porque he dicho yo que esto de el enterramiento de las placentas, entonces lo vemos en la curva del Níger, lo vemos al sur, aquí, sí, en las proximidades del valle del río Congo. Entonces es un rasgo que atestigua a este sistema religioso integrativo de gente, naturaleza, vivos y muertos, tiempo, espacio, palabra y cosa espiritualizada. Importantísimo, sinceramente, creo que la colonia basada en la minería del oro hubiera sido imposible sin los aportes de la gente bantú. Dos aportes importantísimos: la botánica y la herrería. La botánica para poder comprender el manejo de la naturaleza selvática, sobre todo del litoral pacífico, y la herrería para poder fabricar los instrumentos, las herramientas que dieron lugar a la minería, fundamentalmente las barras o barretones, sí, que permitían remover la superficie terrestre, y después que los vemos ahorita, los muestro, los almocafres, que permitían rascar la superficie de la tierra para hacer que salieran las arenas ricas en oro. Por otra parte, estas personas hacen un aporte fundamental a la alimentación de las Américas, que es el banano y el plátano, ¿sí? Que fueron redomesticados en el valle del río Congo hace 2000 años, y esas especies redomesticadas fueron las que se exportaron hacia las Américas. De nuevo, la información que sustenta esa tesis tan importante aparece en el libro que yo cité anteriormente de Judy Carney, que se llama en la sombra de la esclavitud, y que quedó consignado ya en una de las transparencias anteriores. Y en relación con la música, pues el libro de Isabel Arazandi sobre la música de Guinea Ecuatorial, que, como trataba yo de decir la vez pasada, si uno mira lo que pasa con el balafón, cuya película acerca del balafón sagrado, el Sosobala, que fue el balafón imperial de Sundiata Keita, ese balafón, recuerden ustedes, tiene una técnica de construcción y de afinación comparable a la de la marimba del Pacífico colombiano. Y lo que trataba yo también de resaltar la vez pasada, uno de los aportes de Carlos Miñana, es que las técnicas de afinamiento tanto del balafón como de la marimba son similares. El libro de Isabel Arazandi, por otra parte, nos muestra el resto de los instrumentos, de percusión, y su indudable parentesco entre África y las Américas. Dejo ese libro también consignado para que en caso de que lo quieran consultar, pues estaría a la orden para mostrar su pie editorial y demás.
estas personas que llegaron como las demás tenían esta característica que dije yo antes, que son las escarificaciones. ¿Sí? Las escarificaciones o sajaduras, como llamaron los españoles, que son incisiones que se hacían en la piel para que la piel adquiriera dibujos, expresiones geométricas indicativas de la afiliación étnica de la persona. Y por otra parte, muy importante lo que se ve tanto en Sandoval como pues en muchas otras obras, la importancia del cabello también como fuente de identidad. Esta máscara que hay aquí es del Museo Metropolitano de Nueva York, pertenece a la gente, a los Lunda, que son gente de la misma región del Congo de afiliación lingüística bantu. Y lógicamente aquí esto de Metropolitan Museum of Art, pues implica toda esta reflexión que hay actualmente sobre el saqueo imperial de los tesoros de las comunidades, pero ese es otro tema, ¿sí? Y aquí tendríamos un relicario de los Fang de Gabón. Recuerden que Francia Márquez hace una parada más o menos inesperada para llenar los tanques de combustible en Libreville, la capital de Gabón. Y la gente sale a recibirla pues en un entusiasmo enorme, porque esa gente sí se considera parienta cercana de la gente afro de Colombia. Y esos Fang tienen un culto, el culto a los antepasados es tan fuerte que hacen estos relicarios. Los relicarios están hechos en bronce, en cobre, en oro, y contienen partes del cuerpo de un difunto y se llevan colgados a lo largo de la vida, ¿sí? Y también, pues, en el Museo Metropolitano están estos relicarios Fang, y allí hubo una exhibición sobre relicarios Fang de una importancia enorme, dentro de la cual los expertos, que los curadores de esa exhibición mostraron cómo el Muntu, la filosofía de los Bantu, se había dispersado desde el valle del río Congo, tanto hacia el norte como hacia el sur. Ellos consideran que, por ejemplo, el Ubuntu, esa norma de que soy porque somos, tiene que ver con la difusión de la filosofía del Muntu hacia el sur. ¿Qué es la importancia de esos plátanos y de esos bananos? Para eso está el libro publicado el año pasado de Carlos Andrés Mesa y Daniel Varela, que se llama Del racimo a la ración. Y yo creo haber hablado en otra conferencia que hice para el patronato de cómo estos, tanto los plátanos como los bananos, no son entre las gentes del litoral pacífico, no son simplemente unas plantas allá que se cultivan, sino que son altamente humanizadas. Durante todo el periodo de conflicto, expansión paramilitar y demás en los diversos ríos del litoral pacífico, el cultivo y el comercio de los plátanos tradicionales, llamémoslos ancestrales, se prohibió y se forzó a la gente a que consumieran plátanos llegados del eje cafetero. La gente detestó eso porque no pertenecían a su tradición. Cuando vino el proceso de paz con las FARC, se inició un renacer del cultivo, del comercio y una recuperación de los sabores tradicionales. Se llama ese libro de Racimo y Ración porque el racimo es cultivado en pequeñas fincas, eh, mediante sistemas tradicionales de producción, y dentro de esos sistemas hay variedades como la que llaman maravaya, que inclusive hay lugares donde
se regala la maravalla, pero resulta que quien recibe la maravalla no recibe solamente una variedad de plátano. Esa persona que lo recibe quiere saber la genealogía de esa cosecha, quiere saber quién la cultivó, cómo la cultivó, y así sea regalada, o quizás porque es regalada, quizás tiene más valor y de esa manera es tremendamente humanizada, llena de afecto, que pues eso no se da en otras cosechas. Eso es tremendamente importante, y ellos establecen esa diferencia entre el racimo y la ración, siendo la ración un término de la colonia. La ración son 64 unidades de plátano, ¿sí? Y ya esas raciones se producen por sistemas más tecnificados para que tomaron una fuerza enorme a partir del proceso de paz para la distribución en Quibdó e Ismina. Información reciente muestra que otra vez los grupos armados están imponiendo el consumo de los plátanos y bananos del eje cafetero. Aquí en la transparencia anterior resalto no sé si lo ven, esta especie que hay aquí, que es bellísimo. Este es el que llaman muslo de mujer. Es decir, reitero, estas son cosechas que son tremendamente humanizadas. En este caso es un plátano erotizado, ¿sí? Bueno, y tendríamos entonces la importancia de los canalones, de los ríos, que estas fotos son de el lugar donde Nina de Friedemann hizo su estudio fundamental sobre la existencia de los grandes sistemas de parentesco llamados troncos. Esta es la revisita que hicimos en 1983, donde se ven los barretones y las mujeres están con los almocafres, repito, impensables sin la herrería bantú. Aquí están, estos son los almocafres. Sí, esto es Museo Nacional de Colombia. Y la batea, que es el instrumento que se ha usado tradicionalmente para separar el oro de las arenas que lo contienen en vez de basarse en el uso del mercurio. Pasamos a otra gente y a otro periodo, el periodo de 1640 a 1730. ¿Por qué este cambio? ¿Y por qué? Aquí está el río Volta que había mencionado antes, Ghana y Costa de Marfil, y aquí dos grandes etnonaciones, la nación Ashanti o Asande y la nación Fante o Fanti. Y de nuevo van a ser gentes aportadores de cosechas. Aquí en esta zona del Volta se redomestica el Oryza glabérrima y se exporta en grandes cantidades, sobre todo a Surinam. Y aquí hay una autora bien importante que se llama Tinden van Andel, que muestra el valor rebelde de las cultivadoras de Oryza glabérrima. Lo que hayan estas personas que están investigando el arroz Oryza glabérrima en el río Volta y en Surinam es que las cautivas sacaban las semillas metidas en el pelo, sospechando que no iban a regresar a su tierra. Dentro de mis sugerencias de lecturas, tengo aquí una novela sobre de estas etnonaciones, que se llama Volver a casa. Ustedes la encuentran en el sello editorial Salamandra y su autora es Yaa Gyasi. Esa es una muchacha muy joven que de origen
Ashanti que se crió en los Estados Unidos y escribe esta novela donde ustedes pueden ver un rasgo horrible acerca del cual me referí la semana pasada, que son las factorías o campos de concentración en donde se almacenaban a cautivos y cautivas antes de la exportación. Ella habla de el castillo del Mina, localizado acá, ¿sí? Que lo manejaron los ingleses, ¿sí? Y entonces, ¿por qué se exportan, otra vez horrible palabra, gente de estas etnonaciones? Porque los ingleses están ejerciendo el control imperial sobre la zona, ¿sí? Y por eso va a preponderar estas personas. Estas personas son los antepasados fundamentalmente de los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero lógicamente también hubo presencia de ellos en todo el litoral pacífico por la importancia de la minería. Fanti y Ashanti son grandes mineros y artesanos del oro, ¿sí? Y pues hay documentos que muestran que una persona, un cautivo o una cautiva proveniente de Ghana o de la Costa de Marfil podría costar, y es horrible volver a decir eso, costar o pagarían por ella el doble de lo que pagaban por otros cautivos y cautivas por su exquisita conocimiento del oro. Estos dos grandes etnonaciones siempre han tenido como en sus mitos de origen al oro y y a los artesanos del oro en su mitología de origen. De hecho, el Ashantenet, el rey de los Ashanti, se considera el rey original que desciende de los cielos sentado en un trono de oro. ¿Y qué me parece a mí? Para mí ha sido fascinante a lo largo del tiempo la figura de Anansi. Yo voy a mostrarles, aquí está Anansi. Es la araña mítica de estos pueblos. Y aquí está en un cetro de la palabra, este cetro, pues es un bastón de 1,20 de largo que está exhibido en el pabellón de África en el Museo Metropolitano de Nueva York. Espere que me fui para otra parte. Acá. Bueno, ay Dios, un momentico. Estamos, recuerdo, en la gente de esta zona. Y este ser, esa araña es el Prometeo de las gentes. Los Fanti, los Ashanti y los Añi y otra gente hablan idiomas afiliados a la familia lingüística Akan. Voy a hablar de Akan en general para ellos. El Prometeo de los Akan, le roba el fuego al dios Niamén, también le roba la sabiduría y se la entrega a los humanos. Pero además, Ananse se roba también el conocimiento para hacer los tejidos Kente. Cuando ustedes repasan las fotografías de la posesión de Francia Márquez como vicepresidenta de la República, encontrarán que Francia viste telas Kente. La tela Kente es considerada sagrada porque Ananse, ese Prometeo, fue quien enseñó a tejer. Esa araña astuta y su mitología se extiende por todo el Caribe insular, Jamaica, Barbados, etcétera, inclusive el sur de los Estados Unidos, ¿sí? Parte de nuestro Caribe, Afrocaribe, el Pacífico Norte y el Pacífico Sur. Pues, y los
las historias de Ananse generalmente se refieren a que es un ser diminuto, pero astuto, que siempre logra vencer a seres mucho más importantes. Por ejemplo, el tigre. Entonces, Ananse invita a Tigre a que hagan un sancocho. Y entonces le dice a Tigre que consiga yuca. Tigre consigue yuca, la ponen a hervir. Ananse prueba el sancocho y dice que eso está muy feo. Y así sucesivamente le va pidiendo a Tigre que consiga la carne del pollo, que consiga otras carnes y, en fin, más ingredientes. Y finalmente Ananse despacha al tigre diciendo que él no sabe cocinar y que ese sancocho es un mugre que no sirve para nada. El tigre se va muy triste por no haber sido capaz de cocinar el sancocho y Ananse entonces se alimenta del sancocho que obtuvo mediante el engaño al tigre. Estas son historias que se repiten constantemente. Hay textos como por ejemplo de Lolia Pomer en San Andrés, que recogen estas historias que tradicionalmente las abuelas le cuentan a los niños y a las niñas, y que también se conocen en el litoral pacífico, eh, inclusive entre personas que no son necesariamente de ascendencia africana, como los culimochos de la zona de Mulatos, en donde esa araña, esa araña, esa araña se llama Anancio, y es uno de las no muy reconocidos sistemas de unificación entre Caribe, Pacífico y el Caribe insular. Estas personas, como las anteriores, comparten la tradición de el enterramiento de la placenta con un árbol y la deificación del árbol enterrado con la placenta. Uno de los problemas serios en el cambio del nivel del océano en Providencia, por ejemplo, es que los sitios de enterramiento de las placentas, que en muchas ocasiones coinciden con los cementerios, entonces han sido inundados por las aguas y ya las personas han perdido el lugar donde está enterrada su placenta. En el litoral pacífico ese lugar se conoce con el nombre del ombligo, y al niño se le enseña a respetar y a considerar la espiritualidad de ese árbol ombligo a lo largo de toda su vida. Entonces estos son los Asande, los Fante, que vinieron debido al comercio inglés, y fundamentalmente entonces son de esas dos etnonaciones, aunque también existen otros pueblos. Otra de las figuras emblemáticas de estos pueblos, de estas etnonaciones, es el pájaro sancofa. El pájaro sancofa que aparece aquí. El pájaro sancofa vuela con la cabeza mirando hacia la cola para recordar el pasado, y siempre lleva un huevito que ha puesto en el pico para tener en cuenta el futuro, de tal manera que este pájaro representa de una manera muy poderosa esa unidad entre espacio y tiempo de la filosofía Muntu. Es decir, de nuevo, la filosofía inventada en el Valle del Río Congo que asciende en este caso hacia el río Volta, y del río Volta pues viene hacia nosotros. Bueno, el siguiente periodo es resumido de 1740 a 1775 para involucrar fundamentalmente a las gentes de la desembocadura del río Níger. Me refiero a los actuales países de Togo, Benín, Nigeria y Camerún.
y fundamentalmente entonces a etnonaciones como la Yoruba, la Igbo, la Ewe y la Fon. Y de esas, digamos, las más conocidas serían los Yoruba y los Igbo. Y al hablar de yorubas, pues se habla de lo que ha aparecido en la literatura como una alta civilización africana. A mí esa noción de alta no me gusta tanto porque pues con una filosofía tan poderosa como el Muntu, pues entonces la gente del Congo también debería llamarse de alta civilización. En fin, voy a dar un ejemplo como máscaras como esta han tenido que ver con esa denominación de alta civilización por el perfeccionismo de su talla y demás. Esta es una talla otra vez que aparece en el Museo Metropolitano, pero tiene una gemela, el British Museum. Entonces son de las piezas que están en disputa hoy en día y que vuelven a representar la importancia de cabello y marcas corporales en la identificación étnica de la gente. Bueno, los Yoruba, diría yo, es la gente más conocida de los africanos secuestrados a la fuerza y exportados hacia las Américas. Y es muy importante porque Cuba, Brasil y Haití, entre otros, entonces tienen unos procesos de exportación o de recepción de personas del continente africano más largos que las de otros lugares del continente. El caso de Cuba, por ejemplo, la importación de cautivos y cautivas de tanto de Nigeria como del Congo, se prolonga hasta finales del siglo XIX. Algo similar sucede con Brasil. Y entonces el impacto de esas culturas y de esos sistemas religiosos se siente con muchísima mayor fuerza de lo que se sentiría en Colombia, donde ya para 1775 la presencia de gente yoruba va a ser muy, muy menos significativa de lo que es en Cuba y en Brasil. Y pues la religión de la gente yoruba, y hay todo un lío con ese nombre, es el lío de si es un idioma o si es el idioma que habla la gente lucumí. En fin, ahí hay una cosa que no quisiera entrar yo a relatar, pero es importante eh, eh, que hay una discusión acerca del nombre Yoruba en la literatura. Y la religión de la gente Yoruba es la que se conoce como religión de los orichas. Ori quiere decir alma y el oricha es, más que alma, es como gracia santificante. Entonces, los orichas fueron antepasados que tenían mucho ori, es decir, algo similar a la gracia santificante, y por lo tanto son elevados a la calidad de deidades. Y entonces hay una estratificación de deidades que han tomado, que se esconden por detrás de las imágenes del cristianismo. Y por eso quizás es tan conocida la religión de la gente yoruba, la religión de los orichas, y da origen a esas nociones como la de hibridación, la de mestizaje religioso, donde que a mí no me gustan tanto porque es como si se cogiera
como una tinta azul y una tinta verde se mezclaran y naciera la tinta aguamarina, cuando lo que ha sucedido a lo largo de la historia es algo muchísimo más complejo, que es un sistema de rebelión espiritual dentro del cual la gente no renunció a la creencia en sus orichas, en sus deidades, y lo que hizo fue mantenerlas escondidas por detrás de las figuras católicas. Yo me voy a permitir leer algunas de las de los de las formas como se escondieron esas imágenes. Por ejemplo, Babalu Ayé, el oricha de la curación, entonces le han puesto, se ha escondido por detrás de Lázaro. El Eguá, el abridor de caminos, el guía fundamental, entonces lo escondieron detrás de la imagen del niño de Atocha. Changó, el gran guerrero, dueño del trueno, lo escondieron detrás de Santa Bárbara. Yemayá, la oricha de las aguas saladas, por detrás de Regla, ¿sí? Y cada una de estos orichas está asociada con un metal, está asociado, le pertenece un color, le pertenece un número, le pertenece un animal, y tanto los números como esas cualidades entonces son importantísimas en los sistemas de adivinación. Y esos sistemas de adivinación, además de los sistemas de curación paralelos a esta religión, se han popularizado, por ejemplo, en el turismo religioso que existe en Cuba. Mucha gente va a que le busquen su santo, como se dice, porque esta fue la religión que se llamó la religión de santería, pero cuando, digamos, se rescató la importancia de la memoria africana, pasó a denominarse la religión de los orichas. Y es pues una teología y que tiene estudiosos muy conocidos en el caso de Cuba: Lidia Cabrera, Natalia Bolívar, Fernando Ortiz, Rómulo La Chatañeré, entre los clásicos y entre las figuras contemporáneas, una lista interminable. En el caso de Brasil, pues también listas interminables de expertos que han estudiado sobre todo el candomblé de Bahía. Pierre Berger, llamado Fatumbi, fotógrafo y etnógrafo francés, que prácticamente se volvió, no solamente, se volvió babalao, es decir, sacerdote de los orichas en Bahía. Y murió iniciado en la religión de los orichas. Su libro Orishas es muy importante. También gente como Ari Oro, José Jorge de Carvalho. Las listas son enormes y pues, como decía, el estudio de esa religión ha dado origen a la teoría del sincretismo, que a mí a veces me parece un poco abusada, y bueno, y pues digo aquí que de sus bondades pues está la aplicación a la sanación, a la predicción del futuro, perversa en el caso de los narcotraficantes en nuestro ámbito, y esa relación entre santería y narcotraficantes y predicción de futuro pues ha sido fatal para muchas comunidades afro, pues porque han sido degradadas, criminalizadas y demás. También reconocible en la música: Celina y Retilio, Celia Cruz. La lista de cantantes cubanos y brasileños que tienen temas relacionados con la religión de los orichas es enorme. Como digo, en Colombia esa expresión en su
raíz histórica es menos potente de lo que se ve en Cuba y en Brasil por efectos de que la importación de personas desde África disminuyó sistemáticamente a partir de 1770. Es decir, a medida que tomó fuerza la plantación azucarera del Caribe y del Brasil, entonces disminuyó la llegada de los que se llamaron bozales. El otro pueblo muy importante de esa región son los igbos o carabalíes, llamados carabalíes porque generalmente fueron exportados desde el puerto de Calabar, sobre la desembocadura del río Níger. Y pienso en autores que hablan de los igbos como Chinua Achebe, un autor, pero de los novelistas quizás más importantes del continente africano, con su clásico libro Todo se desmorona, también la flecha del Dios, y en la actualidad, pues, la novelista Chimamanda Ngozi Adichie, conocida más que todo por Americana, su novela sobre su vida en los Estados Unidos y el racismo norteamericano y demás, pero de muchísima importancia para nosotros la flor púrpura, donde veríamos, porque los Igbo fueron evangelizados en el catolicismo, y en flor púrpura se ve la pugnacidad de los católicos Igbo, y allí Chimamanda hace una exposición magistral acerca del conflicto entre ese fundamentalismo católico y el animismo de los Igbo. Y un libro maravilloso de Chimamanda es Algo alrededor de tu cuello, eh, que tengo la experiencia terrible de haber recibido ese libro de un amigo que vive en España, y cuando me impresionó tanto ese libro que quise ofrecerlo de regalo, y cuando fui a las librerías me dijeron ese libro lo devolvimos porque no se vendía. Y ahora, pues, que las ediciones de Chimamanda se agotan tan pronto como llegan a las librerías. ¿Qué me parece importante de Algo alrededor de tu cuerpo? Uno de los cuentos de ese libro es acerca de un encuentro de una mujer Igbo con una mujer Hausa. Los Hausas son musulmanes. Y ahí ha habido un conflicto enorme que explica en gran parte la guerra civil de Biafra. Sí, los Hausa musulmanes, los Hausa rebeldes en Bahía, sí, los Hausa que se valieron de la escritura para impulsar sus rebeliones, y ahí aparece el conflicto en ese libro, Algo alrededor de tu cuello, el conflicto entre católicos y Hausas. Y en el libro Medio Sol Amarillo de Chimamanda, pues está todo el problema de la guerra de Biafra. No solamente es importante para entender ese conflicto, sino para ver las lecciones que podría ofrecernos a un país como Colombia tan roto por el conflicto. Hay una serie de elementos que yo quería discutir, pero lo dejo ahí, sí, porque ya sería más o menos cómo vemos estas memorias realizadas en los pueblos de ascendencia africana en Colombia. eh, eh, por ejemplo, cómo vemos el enterramiento de placentas en el Baudó y cómo eso se conecta con otras instituciones agroreligiosas de gran importancia y demás, pero dejo hasta acá para dar pie a las preguntas y a la conversación que me parece fundamental en estas instancias. Yo quiero agradecer la asistencia de personas que han estado la vez pasada y que están hoy aquí. Especialmente agradezco la presencia de el gran cimarrón contemporáneo
Juan de Dios Mosquera, pues que es figura paradigmática para todos los pueblos de ascendencia africana, no solo de Colombia, sino del continente. Muchas gracias por la atención y dejo abierto para preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, Jaime, por esta extraordinaria conferencia. Creo que estamos aprendiendo muchísimo al lado tuyo. Y efectivamente, ahorita tenemos un espacio para las preguntas de los asistentes. Me gustaría darle, antes que nada, la palabra a Juan de Dios. Juan de Dios, ¿estás aquí en este momento? Sí, por aquí ando, Ay, me por gustaría aquí que ando. empezáramos esta sesión con un comentario tuyo. ¿Te parece? Sí, y muchas gracias Claro que a sí. nuestro Ecovio Mayor, a Jaime, por regalarnos una tan interesante conferencia sobre la africanidad dentro de la sociedad colombiana. Y recordarle al conjunto de los asistentes que en este momento tenemos una gran tarea por conquistar dentro del sistema educativo nacional. Es la implementación de la enseñanza de los estudios afrocolombianos dentro de las aulas, dentro de las ciencias sociales, dentro de la historia rescatada hasta hace poco. Si nosotros no introducimos los estudios afros en la mentalidad del conjunto de los colombianos, vamos a seguir contribuyendo a la segunda muerte, el silencio, la muerte espiritual de no saber de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos, de no conocer uno de los periodos fundamentales que nos ha mostrado Jaime en estas dos sesiones, periodos de la historia afrocolombiana. El primer gran periodo yo lo ubico de 1510 hacia atrás. Todo eran las Áfricas. Ese gran periodo no lo conocemos. Hoy, en una reunión donde estaba, me encontré con una pareja de jóvenes que viven en Montería, pero son oriundos del norte del Cauca, Luz Carabalí y su esposo Jorge Lucumí. Les pregunté si ellos sabían, qué sabían sobre sus apellidos, sus nombres. Me dijeron que lo único que sabían era que eran del norte del Cauca y que los habían heredado de sus papás y que a veces sentían, aborrecían esos nombres porque no eran nombres comunes. Y entonces les expliqué la importancia y la trascendencia de esos dos nombres para comprender nuestra africanidad. Y también les planteé que yo les cambiaba los 3 Mosqueras que tengo por el solo Carabalí y les encimaba plata. Y
A partir de la charla que tuvimos, se emocionaron tanto que van a organizar una escuela de liderazgo donde puedan aprender todos estos conocimientos sobre nuestra africanidad y afrocolombianidad. Entonces es necesario que asumamos esa tarea. Los educadores necesitamos también ahora, a partir del 21 hasta el 27 de marzo, tenemos la Semana Internacional de Solidaridad con las Víctimas del Racismo y la Discriminación Racial, que en su interior tiene el 21 de marzo, el Día Mundial contra la Discriminación Racial, y tiene el 25, que es el Día del Recuerdo del comercio europeo de las personas africanas. Ellos lo llaman ahí Día del Recuerdo de las Víctimas de la Trata Transatlántica. Nosotros debemos interpretarlo como el comercio europeo de las personas africanas. Todo esto, pues, agradeciéndole a Jaime y al patronato por estas sesiones de la africanidad, que son solo el comienzo, e invitar a ustedes, a todos nosotros, a interpretar, enseñar y enriquecer nuestra africanidad dentro de la identidad cultural nacional. Un abrazo cimarrón para todos y sigamos luchando por los derechos étnicos, culturales de nuestro pueblo afrocolombiano. Muchas gracias, Juan de Dios. Mil gracias. ¿Podría Jaime, responder? sí, claro, sigue, por favor. No sabía que me iban a dar un premio hoy al llamarme Ecovio Mayor. Si hubiera sabido, hubiera venido de corbata o de frac o de algo, porque pues yo nunca había recibido algo así. Lo agradezco con el alma. Lo Y, eres, Jaime, te lo has ganado. gracias. Quiero resaltar además la noción de muerte espiritual que acaba de manejar o darnos el cimarrón Mosquera. Y una pequeña sugerencia, yo dejé en las lecturas para la primera sección un breve artículo que yo escribí para la revista Semana hace ya como 12 años, en donde precisamente los apellidos, a ver, capturan a una persona, es que no me acuerdo exactamente cómo es, pero hay un cabo involucrado en algo y ese cabo es Lucumí Carabalí. Y entonces yo digo, aquí hay una cosa muy importante, yo puedo deducir que los Lucumí, este señor tiene una ascendencia nigeriana, por una parte, ¿sí? Y una ascendencia igbo por otra, porque los igbos son carabalíes, ¿sí? Y los lucumíes, pues, como estaba diciendo, o hablan yoruba, ¿sí? Y son de Nigeria. Y así podríamos hacer con otros apellidos, ¿sí? Y hay un proceso muy importante de recuperación de los apellidos. Pienso en Ñaca Mandinga,
sí, que yo lo conocí con otro nombre, ahora ya se me olvidó cuál era su nombre, pero él lo reivindicó pues fue coautor de la Ley 70. Eh, Muchas gracias por el calendario que nos ofreces, Juan de Dios, lo tendremos muy presente. Entonces, no sé si habría otras preguntas, Pues doctora tengo una María. pregunta puntual. Háblanos un poquito del premio que acabas de mencionar. O sea, hemos quedado también perplejos y emocionados. Por favor, explícanos un poco más. No sabíamos. Ecovio es una palabra que quiere decir desde amigo hasta persona admirada, hasta maestro, y pues yo podría decir que tengo amigos, ecobios, pero cuando le dicen a uno ecovio mayor es porque algo pasó. Y, y ahí entonces digo Pasó. yo, muchas gracias por reconocer que algo pasó. Y pues creo yo que quien introdujo esa palabra en nuestro léxico cotidiano fue Manuel Zapata Olivella en Changó el Gran Putas. Si antes era una palabra de círculos muy estrechos, pero Manuel, de paso, recuerden que la obra de Manuel se puede bajar de internet y es gratuita. Sí, es que es un regalo de la Universidad del Valle, del Ministerio de Cultura para todos nosotros. Y ahí está la palabra ecovio. Y luego está está el trabajo del Instituto Caro y Cuervo, que recoge a ecobios mayores hablando sobre Manuel Zapata Olivella, que sería ecobio mayor, mayor, mayor. Eh, una cosa que quiero anotar en torno al concepto de ecovio mayor para Jaime. Él se lo ha ganado porque ha dedicado toda su vida académica, de construcción de pensamiento y de antropología, precisamente a reivindicar la condición humana y cultural, civilizatoria de los pueblos y las personas afrodescendientes en nuestra Colombia y en nuestra América. Ha sido un militante de la causa de la afrodescendencia en nuestro continente, desde la academia, desde antes cuando se decía que estudiar a las personas afrodescendientes, llamadas en ese tiempo estudiar negros, no era asunto de la antropología. Él con Nina Friedman fueron los pioneros y él sigue militando hoy en esa gran tarea. Por eso, honor y gloria a nuestro ecovio mayor Jaime Arocha. Qué Y bueno. miren, el 17 de marzo es el natalicio de nuestro Manuel Zapata Olivella. Estamos reclamándole al ministerio que se establezca como Día Nacional de la Literatura Afrocolombiana. 17 de marzo, todas las instituciones educativas y culturales deben realizar jornadas especiales en torno al legado, a la vida, al pensamiento y la obra del gran Manuel Zapata Olivella. Bueno, muchas gracias. Magnífico, Mm, magnífico. excelente. Felicitaciones, Jaime. Qué merecido reconocimiento. Eso sí, todos lo sabemos.
Quisiera ahora saber si hay alguna pregunta por parte de los asistentes. No veo manos levantadas. Mientras se deciden a plantear alguna pregunta, yo sí quisiera pues recalcar algo sobre lo que ya ha hecho referencia Juan de Dios, Jaime, y es la relevancia de estos temas para comprender mejor la identidad. Eh, a ver, Carlos Miñana levantó la mano. Ujú. Si quieres, me contestes y le damos la palabra a Carlos. Pues es que iba a usar el estudio de Carlos Miñana sobre las marimbas, Ah, ¿sí? bueno. Porque entonces encuentra uno en los festivales de música del Pacífico la reivindicación de que la marimba es de origen indígena ecuatoriano. Y entonces, pues Carlos Miñana hizo un aporte que indicaría o que esa marimba está hibridada con el balafón de Mali, o habría habido un diálogo entre quienes llegaron en la cabeza con las técnicas de afinamiento del balafón y las aplicaron a otros instrumentos. Pero les recuerdo el video de UNESCO de la semana pasada en donde se ve la similitud entre cada, es decir, allá no se llaman chontas, lo que aquí llamamos chontas, pero la imagen de las chontas es igual, la forma como se pulen, las formas como se atan. Sí, los resonadores allá son de calabaza, aquí son de guadua. Sí, pero el aporte del trabajo de Carlos Miñana es el parentesco en los sistemas de afinación. Y que ahí habría una cosa impresionante, pues es decir, después de no sé cuántos siglos que la gente mantenga en su cabeza esa memoria, pues es muy importante. Entonces ahí habría algo en donde habría que decir, la marimba que toca un grupo como Changó no necesariamente es exclusiva, se podría decir que es de origen indígena, sino que tiene, tiene, tiene un rastro, un rasgo de africanía consistente en la forma como se afina. Y ese video que yo dejé para que ustedes lo vean, indicaría otras cosas. Yo he hecho una comparación entre ese video y ahorita se me olvida el nombre del maestro. Ay, he comparado dos videos, uno del Banco de la República y el de UNESCO, y es impresionante la similitud en cuanto a los sistemas de inspiración y demás, ¿sí? Ahora que me acuerde de cuál es el maestro del video, lo digo. Pero es que justo pasa muchas veces que cuando uno va a decir algo, pum, se le escapa. Bien, Pero entonces Carlos tiene levantada la mano. Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, Bienvenido. no, felicitaciones por esta excelente presentación, esta conferencia. Me disculpan, yo no pude asistir la vez pasada, pero espero que suban estos videos a la web para poder, pues porque no me gustaría perdérmelas, perderme ninguna de las conferencias. No, yo creo que la conferencia de hoy fue supremamente iluminadora de muchas cosas. Por ejemplo, yo me preguntaba por qué no, por qué siendo que Cuba está tan cerca y que nos ha influido tanto musicalmente, ¿por qué no había toda esa música yoruba aquí en Colombia? Porque no se encuentra ni los instrumentos, ni las rítmicas, ni los cantos, ni nada. Y sin embargo, sí encuentra uno unas músicas muy emparentadas con todo el Gran Mali y el mundo malinque, sí, y Mandinga, sí, que eso es, digamos, como lo que más asociaciones hace uno con el mundo africano. Y la exposición de hoy fue absolutamente esclarecedora de el por qué eso no
es así en Colombia y no es así en países como Brasil o Cuba. Fue muy iluminador y bueno, y muchas otras cosas. Y respecto a lo que decía ahora de la marimba, es que yo lo tengo clarísimo que indígena, nada, nada, nada. O sea, el mayor, digamos, como el trabajo más monumental sobre instrumentos aborígenes, instrumentos musicales aborígenes en América, de el sueco Gustav Isiko-Wicke de 1935, no encuentra ninguna marimba en toda América asociada a la arqueología, asociado a testimonios etnográficos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y es clarísimo, o sea, la marimba de origen africano, ahí sí con resonadores de calabazo, que se encuentra en todo Centroamérica y México, eh, incluso Guatemala quisieron, pues siendo que se la han apropiado los indígenas y que ya la población africana como tal no es algo visible y no se asocia la marimba centroamericana y mexicana al mundo afro, sino al mundo indígena. Hubo incluso varios falsos intentos de descubrir los orígenes, o sea, en la arqueología centroamericana, eh, descubrir, o sea, hicieron hallazgos falsos de marimbas prehispánicas para sustentar el nacionalismo y el indigenismo de la marimba centroamericana. Pero eso los mismos guatemaltecos, ya académicos guatemaltecos, han, digamos, develado toda la falsedad de todos esos inventos arqueológicos que hicieron, ¿sí? Pues porque la marimba era el símbolo nacional de varios de estos países. Y sin embargo, pues realmente ya los académicos centroamericanos dicen que claramente es un instrumento africano, ¿sí? Y en África, yo he encontrado, y en la exposición que hice para el curso de Introducción a la Etnomusicología, mostré cantidad de marimbas de toda esta región eh, que mencionábamos ahora, que están hechas en Guadua, pero montones, montones, ¿sí? Entonces, digamos, no es que aquí lo adaptaron como no encontré. Aquí encontraban también el calabazo, pero es que se encuentran ambos tipos de marimbas. Es más difícil encontrar guaduas en determinadas regiones africanas que calabazos que son más secas, pero aquí se encontraban los dos y la gente prefirió seguirlo haciendo con guaduas, ¿no? Bueno, no, muchas gracias, supremamente esclarecedor, muy, muy hermoso, lo felicito. Muchas gracias. Gracias, gracias, Carlos. A ver, yo quiero insistir en el punto que está resaltando el profesor Miñana, y es que recordemos que en Cuba, Miguel Barnett, ¿sí? En mediados de los años 60 escribe la biografía de un cimarrón a partir de la entrevista que hace a un africano cimarrón. Y eso muestra la diferencia de las temporalidades. Es decir, mientras en Cuba, ¿sí? Todavía existen portadores de, sobre todo las lenguas sagradas, en Colombia eso desapareció, ¿sí? O se fue olvidando o se diluyó en el siglo, segunda mitad del siglo XVIII. El resurgimiento yoruba es contemporáneo. Es decir, la cantidad de babalaos y babalochas sacerdotisas yoruba que hay en este momento aquí en Bogotá, pues es un fenómeno muy reciente y ustedes verán, por ejemplo, entre líderes del proceso de comunidades negras, cómo llevan las pulseras alusivas a los distintos orichas, van vestidos de blanco, muestran el proceso de iniciación, reconocen, como se decía antes, cuál es el santo de ellos, ¿sí?
pero me parece que eso es más reciente. Y tiene que ver con una cuestión política. Sí, señor. Espere, porque creo que tenemos a Eduardo Arias, no lo puedo creer que esté aquí. Ah, Eduardo, levantó la Hola, mano. qué gusto. Entré, no sé por qué pensé que era las 4, entonces entré bastante tarde al asunto. Ah, Pero y ahorita traté de subir la mano, pero yo no sé usar bien estos aparatos. Un saludo a todas las personas aquí reunidas. No, yo solo quería agregar una cosa sobre lo de la marimba, que Telepacífico y Señal Colombia con la Universidad del Valle hicieron un documental muy bonito que se llama El viaje de la marimba, donde muchos de los temas que ustedes estaban hablando los tocan. Entonces Hugo Candelario González, pues que es como el anfitrión del programa, el gran intérprete de marimba de Guapi, Cauca, él da una definición de la marimba colombiana. Él dice que la parte es africana, pues el teclado, pero que esos resonadores sí son como el aporte indígena porque remiten a la zampoña, el instrumento pues andino de soplar. Entonces que la parte baja de una marimba, pues aquí tengo una casualmente, no sé si la están viendo, como que esta parte de acá es el aporte indígena de la marimba colombiana y esto sí viene de África, obviamente con elementos propios de cada país. Es decir, yo de verdad creo que eso debe estar en RTBC Play, que es una plataforma gratuita de RTBC donde suben todos los programas que han hecho. Y realmente es bien bonito ese programa porque van a Senegal, van a Ecuador, van a México, incluso van a Nueva York. Entonces, Hugo Candelario toca con un con un intérprete de vibráfono de jazz, toca con los africanos. Realmente es un programa bien bonito, se llama El viaje de la marimba. Y ahí explican muy bien muchas de las cosas que ustedes estaban comentando hace un rato. yo aprovecho para preguntarte, Eduardo, sobre porque hay un documental del maestro, y se me olvida, del Banco de la República, un de los grandes maestros de marimba de Buenaventura, y se me olvida, porque yo he hecho una comparación de ese documental con el de la UNESCO sobre el balafón, y hay otras similitudes muy importantes. Yo aprecio muchísimo, no solamente que tú estés aquí, sino lo que acabas de aportar. Es, es Si acaso con María del Rosario, si consigo el link, le mando por el WhatsApp a María del vale, Rosario el vale. Y link yo a su vez del mando programa. el link del maestro Baudilio, pero se me olvida todavía el apellido, Baudilio. Bueno, ya voy recuperando cosas. Porque Baudilio. el que más mencionan es Gualajo, ¿no? Dicen que el piano de la selva y Sí. que la marimba es el piano de la selva y que ahora se estaban burlando de Francia Márquez porque había dicho que la marimba era el piano de la selva, obviamente. Gente que no tiene ni idea de qué le están hablando, entonces empiezan a burlarse de Francia Márquez porque ella mencionó la marimba como el piano de la selva, pero así se le ha denominado, por lo menos durante mucho tiempo yo he Sí, oído esa señor, mucho, sí. expresión. Mm. Otra cosa muy Sí, bonita pues, que dice Hugo Candelario es que la marimba colombiana, pues la marimba de Chonta, suena como la selva colombiana, que es mucha lluvia y mucho calor, que es como el sonido del agua, porque estas marimbas tienen sonidos muy distintos. Las de México suenan casi como si fueran instrumentos de metal por los resonadores y todo eso. No, mejor dicho, a mí me encantó ese documental, le estoy dando demasiada lora aquí con eso, pero yo les mando el link para que lo vean ustedes, bueno, no mi descripción. yo aprovecho que ya me acordé, Baudilio Cuama. Y Baudilio Cuama, yo he hecho la comparación del video de UNESCO con el video de Baudilio Cuama, y figuran ahí los inspiradores como genios que se aparecen, ¿sí? Por una parte. Y lo de Baudilio Cuama es bellísimo porque la afinación de la marimba ocurre cuando él entra a la selva y se comunica con el pájaro marimbero, que es mítico, pero él es el que va guiando la forma como se debe
Y entonces esa marimba, digamos la sagrada casi, entonces él cuenta ahí cómo se la lleva para la cocina para que se acabe de secar y demás, y ahí se queda dormido, y entonces viene el genio y le muestra cómo hacer los toques, y cuando él se despierta ya es un virtuoso de eso. Es bien bonito, es del Banco de la República, Baudilio Cuama. Pero yo quiero decir algo, es que para mí el problema, es decir, yo hablaba de la noción de euroindogénesis, es decir, la tesis de que la gente negra perdió la memoria y todo lo que ha recibido lo ha recibido de los indígenas y de los europeos. Es decir, la docencia siempre va, digamos, de EI hacia A, europea, indígena hacia África. ¿Sí? Y yo creo que hay otros diálogos. Por ejemplo, uno de los libros que dejo en la lista de Marta Luz Machado muestra la influencia de las tallas bantúes en la estatuaria de los Guaunani y de los Embera, en los bastones de curación Guaunani y Embera, y va más allá y hace un análisis de la similitud de las mitologías. Y entonces, ¿qué sucede? Que una hipótesis en donde EI siempre influye sobre A se vuelve de otra manera, se vuelve una flecha doble de conversación entre los africanos y sus antepasados, o los afrodescendientes y sus antepasados, y los indígenas y los europeos, una cosa de doble vía, y no siempre que es que los africanos aprendieron de los africanos, también enseñaron. Y en ese sentido va el mensaje que yo pues he querido dar. Bueno, muy bien. Y ya pues por cuestión de tiempo debemos cerrar esta conferencia. Le quiero agradecer pues a Jaime por todo lo que hemos aprendido, por estos temas tan interesantes, por la forma tan amena y tan sencilla como nos ha transmitido tanto conocimiento. Le agradezco a los asistentes por todos sus comentarios y las preguntas que han planteado, por su presencia, por su interés. Les recuerdo que la grabación de la primera sesión, que fue hace 2 semanas, y de esta van a quedar las dos en la cuenta de YouTube del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias. La idea es difundir, que esto sea un instrumento también de difusión. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias por las gracias que personas como María Estela Escobar me están dando. Muchas gracias por esas gracias. Muchas gracias a Juan de Dios, como siempre, a Eduardo Arias, y en fin. A Carlos. Sujei también, gracias. Carlos, muchas gracias por los aportes y el diálogo. Hasta pronto entonces. Bueno, un saludo. Bueno, muchas gracias, profesor. Felicitaciones y bendiciones. Gracias, Arturo, gracias por haber venido desde Cartagena. No, chao. Importante aprendizaje. Gracias. Bueno, Adiós. bendiciones. Un abrazo para todos. Un abrazo. Chao. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Elegante, muchas gracias. Dios le bendiga. Muchas gracias y hasta luego, muy amable. Doña Marta, muchas gracias por haber estado.